Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Karen Garrido, soy estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua y en esta oportunidad vengo a compartirles sobre los procedimientos especiales en el derecho penal. El presente video se Trata sobre los procedimientos especiales en el derecho penal venezolano y al informarnos sobre los mismos proporcionan una serie de ventajas que van desde la eficiencia y la celeridad de la administración de la justicia hasta la protección de derechos fundamentales y la adaptación de situaciones particulares, lo que en conjunto contribuyen a un sistema de justicia más justo, equitativo y efectivo. Los procedimientos especiales Son mecanismos judiciales o salidas de carácter alternativo que permiten filtrar el ingreso de litigios, ofreciendo una justicia pronta y expedita, ofreciendo una solución al conflicto sin que sea necesario su recorrido para el proceso penal común en todas sus etapas. Estos procedimientos especiales se encuentran contemplados dentro del libro 3 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal vigente y contienen ciertas características como que son aplicados a la población más vulnerable y de acuerdo al delito cometido, tienen un carácter ahorrativo, su intención es controlar el tiempo y reducir los costos humanos, materiales y financieros al órgano jurisdiccional, simplifican la fase del proceso, evita el ingreso de casos que llevarían al colapso y al mal desempeño de los órganos de persecución y decisión del sistema judicial penal sin promover la impunidad, logrando diligentemente una solución al conflicto. En la clasificación de los procedimientos especiales tenemos el abreviado, contra el presidente de la República y los otros funcionarios, extradición, delitos de acción dependientes de instancia aparte y la reparación del daño y la indemnización de perjuicios. El abreviado contemplado en el artículo 272 del Código Orgánico Procesal Penal vigente se aplica cuando se presuma la comisión de delitos de acción pública menos graves, cuyas penas en su límite máximo no sean de 8 años de privación de libertad, a excepción de los contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal. Sus características son delitos fragantes. Sin importar la pena, son aquellos delitos que el autor del hecho es sorprendido al momento de cometer el hecho. Delitos que ameriten privativa de libertad y su pena no exceda de 4 años de su límite máximo. Y delitos que no ameriten pena privativa de libertad. Procedimiento. Como requisito deben estar llenos los requisitos establecidos en el artículo 372 del Código Orgánico Procesal Penal vigente. El órgano aprensor pondrá al aprendido a la disposición del Ministerio Público, quien tendrá un plazo de 24 horas para presentarlo ante el juez de control. Una vez celebrada la audiencia, el juez de control escuchará a las partes, se pronunciará sobre el procedimiento en el cual se desarrollará el referido caso, sobre la libertad del aprendido, que en virtud de los hechos cometidos impondrá una medida de coerción o una medida de libertad. Igualmente, la representación fiscal podrá solicitar la aplicación del procedimiento abreviado en los lapsos establecidos en la ley que rige la materia, debiendo el juez decidir sobre lo peticionado. Si considera que están llenos los extremos del mencionado artículo, se acordará un procedimiento breve, remitiendo las actuaciones al tribunal unipersonal a los fines de celebrar la audiencia de juicio dentro de los 15 días siguientes, debiendo el fiscal del Ministerio Público y la víctima presentar su acusación. A partir de este momento se aplicará el procedimiento ordinario. De no encontrarse llenos los extremos del artículo 257 del Código Penal vigente, el juez dejará constancia y continuará con el procedimiento ordinario. Contra el presidente de la República y otros funcionarios, contemplado en el artículo 377 del Código Orgánico Procesal Penal vigente. Es aquel trámite orquestado por el Tribunal Supremo de Justicia cuya finalidad es manifestar si existen suficientes elementos o no para el enjuiciamiento del presidente de la República o a los altos funcionarios del Estado, señalados en nuestra Carta Magna en el artículo 276. Sus características. Es responsabilidad del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Plena, el procedimiento judicial previo para determinar si hay méritos suficientes o no para enjuiciar a los funcionarios. En otras palabras, es un procedimiento preliminar efectuado por nuestro máximo tribunal, previa solicitud del fiscal general de la República, protegiendo a estos funcionarios de juicios injustificados. La existencia de este procedimiento no prela a que cualquier ciudadano puede denunciar o querellarse ante cualquier fiscal o juez de control respectivamente, debiendo el juez que reciba la querella y el fiscal encargado de recibir la denuncia remitir estas actuaciones a la Fiscalía General de la República. Los procedimientos. El inicio. El trámite será recibido por el Tribunal Supremo de Justicia, quien fijará la audiencia para determinar si existen elementos para enjuiciar al accionado. 2.
La audiencia oral y pública se celebrará dentro de los 30 días siguientes luego de recibida la querella, debiendo las partes hacer la exposición de los hechos. Fundamentando sus alegatos, se admitirá el derecho a réplica y contrarréplica. 3. Pronunciamiento. Terminado el juicio, el máximo tribunal debe pronunciarse en el término de 5 días siguientes. Si estima que hay suficientes elementos para enjuiciar al accionado, este queda inhabilitado para ejercer cualquier cargo público. Procedimiento de extradición contemplado en el artículo 394 del Código Orgánico Procesal Penal vigente. Cualquier procedimiento judicial realizado por un país cuando una persona que se encuentra en él es requerida por otro país para su juzgamiento por la comisión de un delito o para el cumplimiento de una sentencia de carácter penal que ya le fue impuesta. La extradición tiene su fundamento jurídico en las normas, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República. Su clasificación es activa o pasiva. Activa cuando el país demandante, el requiriente, solicita que se le entregue al individuo que se encuentra en otro país. Cuando un imputado haya sido acusado y privado de libertad a razón de la comisión de un delito en el país y se le tenga el conocimiento que se encuentra en el extranjero, el juez de control remitirá todas las actuaciones que demuestren tal situación al Tribunal Supremo de Justicia para que tramiten su extradición. Pero si el individuo se encontraba cumpliendo condena, es la Fiscalía del Ministerio Público quien se encargará de solicitar la extradición a nuestro máximo tribunal. El Tribunal Supremo de Justicia tiene un plazo de 30 días luego de recibir la solicitud para decidir si procede o no. En el caso afirmativo, se enviará una copia del acto del Ejecutivo Nacional, quien podrá requerir medidas precautelativas al país extranjero de conformidad con el artículo 394 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo el Ministerio de Relaciones Exteriores el encargado de hacer los trámites correspondientes para la extradición y presentando la solicitud ante el gobierno extranjero en el plazo máximo de 60 días. Por otro lado, tenemos la pasiva cuando al país demandado se le solicita la entrega del individuo que se encuentra en ese país. El Ejecutivo Nacional remitirá la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia con la documentación recibida y de acuerdo con el delito cometido y la urgencia del caso se procederá a su aprehensión a razón de lo establecido en el artículo 396 del Código Orgánico Procesal Penal. De admitir el Tribunal Supremo de Justicia la solicitud, deberá en el lapso de 30 días convocar a una audiencia donde comparecerán el imputado, su defensor y su representante del país requiriente, quienes expondrán sus alegatos. Culminada la audiencia, nuestro máximo tribunal tiene el lapso de 15 días para pronunciarse. Procedimiento de los delitos de acción dependientes de instancia aparte. Son aquellas acciones que no pueden ser ejercidas de oficio por el Ministerio Público, sin la voluntad de la parte agraviada y son de carácter excepcional. Pues como regla general los delitos son de acción pública, perseguibles de oficio, pero en este caso son de acción privada, intentados única y exclusivamente por la víctima, ante la presencia de delitos contra el honor, la difamación y la injuria, entre otros. Como característica tiene que es voluntaria, ejercida voluntariamente por la víctima, es objetiva, no depende de situaciones subjetivas como la fragancia, es conciliatoria, es posible llegar a un acuerdo para que se extinga la acción penal, es relativa, el impulso procesal es responsabilidad de la víctima, pero el procedimiento es dirigido por el Estado. El procedimiento debe cumplir con todos y cada uno de los pasos señalados en el Código Orgánico Procesal Penal desde su artículo 400 hasta el artículo 418, ambos inclusive. 1. El inicio. Con la interposición de la querella, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal vigente, desde su artículo 400 hasta su artículo 418, ambos inclusive. 2. Admisión. Si el juez considera que están llenos de extremos, si es que están llenos los extremos, admitirá la solicitud. De ser el caso, ordena subsanarla. 3. Citación. Una vez cumplido con todos los requisitos, se librará la boleta de citación personal para celebrar la audiencia de conciliación. De no lograrse, se hará la publicación por carteles. En el número 4 tenemos la audiencia de conciliación. 3 días antes de la celebración de esta audiencia, las partes podrán oponer las excepciones, pedir la imposición o revocación de una medida de coerción personal, proponer acuerdos reparatorios o solicitar la aplicación del procedimiento por admisión de los hechos, además de promover las pruebas que se producirán en el juicio oral.
Y como número 5 tenemos la audiencia de juicio. Si la conciliación no se logra, el juez decidirá sobre lo anterior y fijará la audiencia de juicio y emitirá el fallo. Procedimiento para la reparación del daño y la indemnización de perjuicios. Daño es el desgaste que sufre una persona por el comportamiento de otro cuando el sujeto activo provoca daños en el patrimonio o propiedad de la víctima. Perjuicio es el deterioro o detrimento de un bien, una ganancia o una reputación originado por el comportamiento de otro. Es el daño que puede sufrir una persona o algo debido a una acción o una situación concreta. El procedimiento para la reparación del daño y la indemnización de perjuicios surgen cuando una persona o su patrimonio resultan lesionados por actos irresponsables o intencionales de otros. Se caracteriza por un proceso dual o un proceso optativo. El proceso dual existe una dualidad procesal, pues el legislador permite que la víctima pueda reclamar la responsabilidad civil del delito que le afecta ante la jurisdicción personal y por otro lado la víctima puede demandar la jurisdicción civil ante los tribunales competentes en materia civil y ejercer la acción que se analiza. El proceso optativo, la víctima puede escoger entre el procedimiento por vía penal o por vía civil. El procedimiento. El procedimiento se intenta ante el tribunal que emitió la sentencia condenatoria cumpliendo con lo establecido en el artículo del Código Orgánico Procesal Penal, desde el artículo 413 hasta el 422, ambos inclusive. El inicio. Una vez que existe una sentencia definitivamente firme emitida por un tribunal penal, podrá iniciarse el procedimiento para la reparación del daño y la indemnización de perjuicios. Se presenta una demanda por escrito que debe cumplir con determinados requisitos, lo que es propio de la estructura de un proceso civil. Igualmente, cabe destacar que la demanda se presenta ante el tribunal penal que dictó la sentencia de una manera detallada, acompañada de todos los requisitos exigidos por la ley y señalando cuáles son sus intenciones. Por otro lado tenemos la admisión. Una vez analizada la demanda, el juez dictará el auto de la admisión o inadmisión de la demanda entre los 3 días siguientes a su presentación. Si la admite, dictará la orden de la reparación de daños o la indemnización de perjuicios mediante la decisión. Caso contrario, la víctima podrá intentarlo una vez por la vía civil, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 426 del Código Orgánico Procesal Penal. Objeción. Si alguna de las partes formula una objeción, esta deberá ser por escrito indicando la prueba de que se pretende incorporar a la audiencia. La citación. El juez ordenará la citación de las partes para que asistan a la audiencia de conciliación. La audiencia de conciliación, a los fines de lograr un acuerdo entre las partes, de no lograrse se fijará una audiencia. La audiencia de juicio. Celebrado el juicio, el juez dictará una sentencia admitiendo o rechazando la demanda y, si fuera el caso, ordenará la reparación o indemnización adecuada e impondrá el pago de las costas procesales. Se tendrá desistida la demanda y se archivarán las actuaciones en caso de incomparecencia del demandante. En caso contrario, la orden de reparación o de indemnización se tendrá como sentencia firme y podrá proceder la ejecución forzosa. Contra esta sentencia no cabe recurso alguno. Como ya sabemos, el sistema procesal penal venezolano ha sufrido cambios relevantes, como fue el cambio de un sistema inquisitivo a uno acusatorio a través de la derogación del Código de Enjuiciamiento Criminal y la instauración del Código Orgánico Procesal Penal, pudiendo además señalar la creación de los procedimientos especiales, cuya intención es suprimir las fases contenidas en el procedimiento ordinario, logrando una pronta y eficaz solución a los conflictos judiciales, cumpliendo con las exigencias establecidas en el referido código. Nuestro órgano judicial tiene como norte la obtención de una justicia expedita, ostentando como principios superiores la celeridad procesal el derecho de una tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa. Es por ello que el Código Orgánico Procesal Penal contempla en su libro tercero el trámite a seguir en los procedimientos especiales, los cuales están orientados a debatir con los delitos de acuerdo a la forma de juzgamiento, ya sea por fragancia o por admisión de hechos, por el tipo de delito señalado, a los menos graves o a los de acción privada, y a la cualidad de la persona refiriéndose al juzgamiento del presidente de la República, la extradición y a los juzgamientos en ausencia. Hemos llegado al final del video. Si te gustó, por favor dale like y comparte.